Muy bien, quisiera que me trajeran los carteles, no los de la droga, ¿verdad? Porque los carteles de la droga están en... ¿Cómo le llaman? ¿Carteles o cartulinas? Y quisiera unas 3 personas que quisieran ser voluntarios, por favor. 3 personas que me ayuden acá. Ahí están, 2, 3, gracias. Ok, tenemos 4. Aquí tenemos 3 ya. Gracias. Y el hermano pacto con Moisés. Y dejamos, hermana, ahí me espera ahorita. Quedémonos aquí para que los hermanos nos miren. ¿Sí? Muy bien. Tenemos entonces. Amén. Tenemos entonces el pacto de Abraham. Aquí es donde Dios le dice: yo establezco las reglas de ese pacto y lo establezco entre mí y ti. Aleluya. Y él comienza a hablarle y comienza a preparar a Abraham y meterlo en su plan y en su propósito. Pero dice la escritura en Gálatas capítulo 3, verso 14 o verso 13, empecemos de ahí. Cristo nos redimió, dice, ¿de qué? De la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús, ¿qué dice? La bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, cuando nosotros queremos recibir la promesa del Espíritu, es porque ya está en el paquete. Si tú naces de nuevo, tú debes recibir la promesa del Espíritu. Él te lo va a dar. No es por práctica, sino que viene a ti, quiere venir a ti, quiere gobernar tu vida. Entonces, eso es glorioso. ¿Por qué necesitamos el Espíritu? Sí, nos capacita para hacer milagros, las obras, los milagros del Padre. Pero su Espíritu viene en nosotros, ¿para qué? Para gobernar nuestras vidas. Esa es la única manera que yo puedo decir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Porque dice la palabra: porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces hay un régimen nuevo del Espíritu al cual yo tengo que someterme. Y ese régimen y el Espíritu me dice a mí y me revela el corazón del Padre. Me revela su voluntad. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces, cuando yo vengo y entro dentro de ese pacto, yo soy lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para obedecer. Dios quiere que haga milagros, sí, porque Dios quiere que conozcan que el Dios que le servimos es un Dios de milagros. Dios quiere que hagamos portentos, prodigios, maravillas, aleluya, sanidades, liberaciones, porque eso manifiesta en parte la naturaleza del Padre. Pero ahí no termina todo. También necesitamos manifestar y expresar la naturaleza de Cristo, el carácter de Cristo, la templanza de Cristo, aleluya, el amor de Cristo, lo que Él es, lo que Él vino a demostrar, lo que Él vino a modelar. Para eso viene el Espíritu Santo a mi vida, para enseñarme a vivir como Dios manda, como la Escritura dice: gobierno del Espíritu.
Ya no me dejo gobernar por las circunstancias, ya no me dejo gobernar por los problemas, ni siquiera por las enfermedades, ni siquiera por los demonios, sino que el que me gobierna es el Señor, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Hermano, imagínense, y un discípulo bien ubicado, lleno del Espíritu, ¿qué puede vencerlo? ¿Qué lo puede detener? ¿Quién lo puede parar? Por eso dice Pablo, aleluya, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero ese Dios con nosotros quiere decir que le estoy agradando a Él. Él me está apoyando, Él está contento conmigo porque yo le estoy obedeciendo. No solo haciendo milagros, pero también demostrando su carácter, su naturaleza. Contestándole bien a la gente, por ejemplo. Siendo amable. Siendo paciente. Pagando de vuelta lo que debo, por ejemplo. Ese es estilo de vida, hermano. Porque el mundo hace exactamente todo eso. Por eso la iglesia de Éfeso no había diferencia. El mundo no los podía ver como nuevas criaturas, aunque sí lo eran, porque vivían como los otros gentiles. Su modelo eran los otros gentiles, el mundo era su modelo, y ellos hacían lo mismo que hacían los demás, lo mismo que pasa en la iglesia hoy en día. Así como los de afuera deben, también los de adentro deben. Amén. La vieja costumbre de pedir fiado, ¿eh? Yo no creo que ¿cómo se llama? No hayamos tenido que incurrir a eso. Pero ¿qué dijo Pablo? No os debáis unos a otros, en otras palabras, páguense de vuelta. Amén. Amén. Yo creo que ya me metí en problemas. Bueno, el apóstol Noé tiene mucha sabiduría, así que él les va a ayudar. No, yo digo allá por Kenosha, por allá lejos, por Waukegan, no se va. Pero es que eso es vida cristiana, hermanos. Si no, ¿cuál es la diferencia? Si yo digo las mismas expresiones incorrectas que el mundo dice, ¿dónde el mundo va a ver a Cristo? Si ven las mismas reacciones incorrectas en mí como discípulo de Cristo, ¿cuál diferencia van a ver ellos? Ellos tienen que ver personas determinadas, personas firmes, pero también personas afables, personas amorosas, personas justas, personas que modelan la vida de Cristo a cabalidad, personas que verdaderamente viven, aleluya, bajo el gobierno del Espíritu Santo. Y por eso el Señor tuvo que poner reglas a los hebreos más tarde. Les puso leyes. Y esas leyes no eran perpetuas, eran para ellos, mientras que pasaba un tiempo. Por ejemplo, les enseñó cómo comer durante el desierto. No porque eso fuera la regla. El Señor, cuidando de su pueblo, les enseñó a vivir ordenadamente. Pero esas no eran las reglas del pacto. Si vamos aquí mismo donde estamos leyendo, dice en el verso 15: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, y aquí se refiere, cuando dice a tu simiente, ¿a quién se refiere? A Cristo. Allá, hermana, por favor, del otro lado. Sí. Ok. Cristo. Entonces, a ver si déjenme bajar aquí, a ver si no me caigo. Allá en Cincinnati, como hay graditas,
Y me bajé así y calculé mal y me caí hasta la última grada. Y les dije, tengan cuidado porque así el diablo los quiere botar. Ok, muy bien. Entonces vemos que Dios usa a un hombre llamado Abraham, como pudo haber usado cualquier otro. Abraham era de Ur de los Caldeos. Solo para hacer una previa, de donde sale Abraham no era del mejor lugar, era un lugar pagano, era la cuna de la hechicería, de las ciencias ocultas. Pero eso para Dios no fue problema. Pero para nosotros sí es problema. Ay, hermano, tenga cuidado con esa que va a evangelizar porque es bruja. Ay, a esa no le evangelice porque es satanista. Ese está en la bendita muerte. ¿Cómo es esa de la muerte? De la santa muerte. Tenga cuidado, no le va a evangelizar porque mire, le puede hacer un hechizo. Y entonces, ¿y el poder de Cristo dónde está? Si dice que Él en la cruz del Calvario exhibió públicamente a los principados y a las potestades en la cruz del Calvario, anuló el acta de los decretos que nos era contraria, y ahora en Cristo nosotros vivimos una vida en plenitud. ¿Por qué? Porque Cristo venció a la muerte, Cristo venció al diablo. Amén. Amén. ¿Y por qué? ¿Cuál es el paralelismo aquí entonces? Es que, hermanos, cuando nosotros evangelizamos, ya tenemos que hablar del señorío de Cristo desde el principio. Ya tiene que ser, ya debemos llevarlos identificados con un pacto. Por eso se habla de la circuncisión. La circuncisión es señal del pacto. Es para que sean incluidos en el pacto. Amén. Ya somos escogidos, pero necesitamos ser incluidos. Es como el heredero. No por ser heredero quiere decir que yo voy a participar de las herencias. Hay muchos herederos que alguien les gana las herencias y se quedan sin nada. Entonces, la circuncisión me incluye dentro del pacto para multiplicarme, para tomar posesión de la heredad y para identificarme con el Padre, con Cristo y su propósito, su plan eterno, para yo poder ser parte de ese proyecto glorioso que se llama iglesia y cumplir mi parte como me corresponde, como hizo Cristo. Dice que Cristo fue a las Escrituras para ver qué era lo que decía de Él. Amén. Fue a la ley y a los profetas, fue a los salmos y a los profetas para ver qué la Escritura decía de Él. Muchas veces vamos nosotros a la Escritura para ver qué es lo que dice la Escritura del hermano que tengo a la par. A ver qué le dijo el Señor al hermano. Hoy no llegó el hermano, ese hermano del Congreso. ¿Quién es el encargado de los DVDs? Yo le voy a comprar el set completo a ese. Le voy a llevar a esa hermana, porque para esa hermana no es ese congreso. No, este congreso es para usted y para mí. Amén. Amén, hermanos. Entonces, viene Dios y establece su pacto con Abraham. Pero Dios hace con Abraham varios pactos. Pero en este pacto le habla de que él va a ser padre de muchedumbre y que es para los gentiles. Y ahora entonces viene el pacto con Moisés, un pacto temporal. Pero en el libro en la epístola a los Gálatas habla de que el Señor hablaba de que había una simiente. En tu simiente serán benditas todas las naciones. ¿Cómo era esto posible? Si fueran los judíos tenemos que orar por ellos. La Escritura dice que oremos por Israel. Pero necesitan salvación igual que todas las demás naciones, ¿o no? ¿O no? Necesitamos todos. ¿Qué dice Jesucristo en Mateo 28:19? Por tanto, ¿qué dice? Id y haced discípulos a casi todas las naciones exceptando Israel. Así dice. A todas las naciones.
Y entonces dice, en tu simiente. Cuando habla de la simiente, está hablando ¿de quién? De Cristo. Entonces, la ley solamente fue el ayo por mientras venía Cristo, a causa de las transgresiones. Pero cuando Cristo viene, entonces esto ya no era necesario. Pero ¿qué estaban haciendo los hermanos, los gálatas? Querían usar algo que ya estaba obsoleto. Algo que ya no era necesario. Fue bueno y fue necesario, pero ya no lo era. Ya estaba Cristo. Aleluya. Por eso dice Pablo, y vosotros estáis completos, ¿cómo dice? En Él. Tú estás completo en Él. Tú estás completa en Él, hermana. Estamos completos en Él. ¿Por qué? El que está en Cristo, nueva criatura es. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces cuando esto pasó, viene la ley, y entonces cuando viene con lo que estaba diciendo al principio, ya le di su paga a la ley, al ayo, ¿verdad? Y le dije muchas gracias, hasta aquí tu parte. No al hermano, sino a la ley. Amén. Gloria a Dios. Y yo sé que algunos pueden estar pensando como yo pensé las primeras veces que escuché esto. Sí, eso ya lo sé. Así con esta cara, ¿va? Esto ya lo sé. ¿Por qué me lo están explicando otra vez? Y ya lo sé. Lo hemos oído, pero a veces no lo hemos entendido. ¿Por qué? Si vivimos como los otros gentiles, o si vivimos y si queremos vivir como los hebreos tienen su cultura y es muy bonita, pero es de ellos. Ahora todos estamos y tenemos que vivir y modelar la cultura del reino de Dios. Gracias, hermano. La cultura del reino de Dios. Amén. Cuando Cristo llama a sus discípulos uno por uno, los discípulos le preguntan, Señor, enséñanos a orar. Él dice, ok, vosotros oraréis así. Esa es cultura. A veces los discípulos vienen con nosotros, hermano discipulador, enséñame a orar. En asistencia pastoral, enséñale a orar a este. No saben orar. O hermano, ese hermano sí ora. Hermano, usted venga. ¿Qué pasó? ¿Cómo se ora? Yo en estos últimos meses que he compartido, he tenido el privilegio de compartir con el apóstol Noé. Me he dado cuenta, aunque él no lo dice, pero me he dado cuenta que es un hombre de oración. Con razón, qué unción la que tiene, ¿va? Yo quiero tener la unción del apóstol y no quieren pagar el precio. Y cuando están orando por alguien, dice, a uno lo ponen a ayunar, que ayunen ellos. Amén. Pastor, ayune por mí. Es que mire, mi sobrina está en Chamoca. Ayune usted, libérelo usted, sánelo usted en el nombre de Cristo. Aleluya. ¿Acaso no tiene usted el super, hiper, megatón dinamis? Pues usted tiene la super eminente grandeza de su poder en usted. El mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el que está en nosotros. El mismo poder, no es otro, no es algo similar, es el mismo poder de Dios en nosotros. Aleluya. Eso es tremendo, hermano. Y fíjese, hermano, que los demonios se sujetan. Cuando se anda yendo el Señor, se sujetan. Comentaba la otra vez no recuerdo en qué iglesia, comentaba, yo creo que el apóstol ya no se recuerda, una persona venía, estaban como ministrando,
Entonces venía alguien así, solo veo al apóstol y dio el resparón y yo así para atrás. Y los demonios se asustan solo de ver a los ungidos del Señor. ¿Cuántos espíritus inmundos se sienten muy a gusto cerca de nosotros? La sangre de Cristo. Mejor voy a seguir predicando. Ok, entonces vemos aquí: en ti serán benditas todas las naciones, todos los pueblos, todas las familias de la tierra. Y cuando yo entiendo eso, yo evangelizo, pero con una perspectiva de multiplicación. Por eso es importante entender el pacto. Porque cuando yo sé que soy un hombre de pacto, soy un discípulo de pacto, no me voy a comportar como los otros gentiles, sino voy a cuidar mi vida, voy a cuidar mi testimonio, voy a aprender a hacer las cosas como a Dios le agradan. Voy a acercarme al Padre para entender el corazón del Padre, porque yo quiero verdaderamente agradarlo a Él, vivir para Él, ser como Él. Quiero expresar su gloria, quiero manifestar su poder, quiero que verdaderamente el Padre esté contento conmigo. En Mateo capítulo 3, cuando Cristo es bautizado, cuando Jesús es bautizado por Juan, dice que los cielos fueron abiertos y el Espíritu Santo desciende en forma de paloma sobre Cristo. Y se oye la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Aleluya. ¿Por qué? Porque aquel discípulo que hace las cosas que al Padre le agradan, el Padre está contento con él, y por eso lo bendice, y por eso lo respalda, y por eso lo cuida. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gracias, hermanas. Creo que estoy desarrollando un poquito, por eso me están saliendo algunos. Gálatas 3. Verso 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. 19. Gálatas 3:19 ahora. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice: fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Pero si vamos al capítulo 4, verso 22. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació ¿cómo? El de la esclava nació ¿cómo? Mas el de la libre por la promesa. Amén. Vamos al verso 25. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, o sea, un ritualismo actual. Pues esta junto con sus hijos está en ¿qué? ¿Cuántos cristianos están esclavos todavía? Pensando que son judíos. Sigamos leyendo. ¿Qué sigue diciendo? Es libre. Y esa es la parte que los fariseos no le entendieron a Cristo. Vamos a Juan 8. Juan 8:37. Amén. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme,
porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. O sea, no tenían el mismo padre. Y en otra ocasión les dice el Señor: vosotros no sois hijos, ustedes no son hijos de Abraham, vosotros de vuestro padre el diablo sois, les dice. A ellos pues, a ellos. Pero el Señor aquí no le dice: ustedes sí son linaje de Abraham. Pero en la carne, como linaje, como descendencia. Pero Cristo era simiente. ¿Y qué dice en Juan capítulo 1, verso 12 y verso 13? ¿Cómo dice ahí? Cuando habla de que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, ¿qué dice? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ¿qué? De ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y es que la simiente de Dios está en la nueva criatura. La simiente de Dios, hermano. Y esto cómo ha costado entenderlo, que la simiente de Dios está en nosotros. Ya no hay la simiente de la vieja naturaleza, porque en la cruz del Calvario, o sea, fue clavada, fue muerta en el bautismo. Por eso la diferencia entre pecado y pecados. Ya no estamos enemistados contra Dios. Por eso decía Pablo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora ya no, porque ahora en Cristo somos nuevas criaturas. De veras, hermanos, de veras, somos nuevas criaturas. A veces nosotros mismos no lo creemos por la manera que actuamos a veces, pero somos nuevas criaturas. Amén. ¿Cuántos lo creen? Somos nuevas criaturas. Por eso Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Ahí está la diferencia. Gloria a Dios. Y esto, hermanos, olvídese, esto que el Señor nos está dando, esto es tremendo. Por eso, cuando termine este congreso, no regresemos impresionados del congreso. No regresemos contentos del congreso solamente y decir: wow, qué tremendo estuvo el congreso. Wow, cómo te tomó el Señor. No. Sí, el Señor lo hace. Sí, son gloriosos los congresos. Y sí, es muy importante venir. Pero más importante es regresar para ejecutar lo que Dios está diciendo. Amén. Regresar a hacer realidad lo que Dios está diciendo. Por ejemplo, Él está hablando de multiplicación. Bueno, pues regresar dispuestos, determinados a multiplicarnos. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente ¿qué? Salir y evangelizar. Pero no evangelizar a aquel que ni siquiera vamos a volver a ver, nomás para llevarle un reporte a asistencia pastoral o al pastor o al apóstol, sino y empezar por aquellos que sí conocemos, que sí vamos a regresar, que sí los estamos viendo. Me dijo un hermano en cierta oportunidad: pastor, es que no me queda tiempo para evangelizar por mi trabajo. ¿Cuánto tiempo trabaja? No, pues trabajo 10 horas. ¿Y qué cosas hay alrededor de usted donde trabaja? Pues gente. Pues ahí está, le digo yo. Porque no solo son máquinas lo que hay gente. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Dígale a la persona que está a su lado o al lado suyo: somos generación
de pacto. Muy bien. Para ir concluyendo la primera parte, regresamos a Gálatas capítulo 4 y habla, se recuerda que lo leímos ya, de Agar la esclava y de la libre. Entonces Pablo les dice a los hermanos de Galacia, les dice: al ustedes estar practicando la ley, se están haciendo esclavos otra vez. Por eso Cristo le dice a los fariseos y le dice a los judíos en aquella ocasión, le dice: si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Porque ellos no iban a ser libres por la ley, sino que ellos iban a ser libres por el poder de Jesucristo. Ellos iban a ser libres sometiendo su vida al señorío de Cristo. La gente no va a ser libre si no se somete al señorío de Cristo. Entonces habla de que entonces la ley representa ¿qué? La carne. Entonces el vivir bajo la ley es vivir el gobierno de la carne. ¿Y cuál es el problema de vivir en ese gobierno? Vamos a Romanos 8. Hay un problema de vivir en la carne. Hay un pequeño problema. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son, ¿qué dice? Enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea que ni aunque la domestiquemos, no puede. Si usted quiere domesticar a un perro bulldog para que sea doméstico y para que no tenga instinto asesino, ¿se puede? No se puede. Sus instintos son asesinos. A la carne no se puede domesticar. Como hemos aprendido, ¿qué hay que hacer con la carne? Matarla. Entonces dice, verso 8, y los que viven según la carne, ¿qué dice? No dice que tal vez agraden a Dios. Tal vez si siguen perseverando, porque muchos perseveran pero en la carne. Tal vez si perseveran un poquito van a agradar a Dios. Pero aquí que dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque la carne es el Señor de ellos. La carne los gobierna. La carne nos impulsa. La carne nos hace cometer errores que después nos arrepentimos. Y a veces la hermana pasa y ¿qué tiene la hermana? Yo creo que tiene un mal espíritu. Y se lo echamos y nunca que le sale. ¿Y sabe por qué nunca que le sale? Porque es ella. Si algo se sujeta a la autoridad de Dios son los demonios, hermanos. Pero la carne no se sujeta, la carne es mañosa, la carne es tremenda. Finge. Aparenta. La carne también adora, hermano. Ahí está. Pero véanle su estilo de vida. No hay adoración, porque los verdaderos adoradores, dice, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y tales adoradores, dice que el Padre busca que le adoren. Pero a la carne no le gusta adorar. A la carne lo que le gusta es estar contenta. A la carne lo que le gusta es que hagan lo que ella dice, como a ella le gusta. Al estilo Burger King, así lo quiero, así me gusta. Si es así, bueno, si no, pues vaya. No cuenten conmigo.
Le dicen al pastor, ¿sabe contar? No cuente conmigo. Esa es la carne. A la carne no le gusta seguir directrices, hermano. ¿Sabía usted? Si me lo dice así de buen modo, maybe, tal vez le haga caso. La carne. Mire, queremos la colaboración, queremos. Y la carne va. La carne se hace la loca también. Sí. ¡Qué tremenda! Se acabaron los saberes, ¿verdad? No se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Entonces, hermano, ¿qué vamos a hacer con la carne? No podemos estar bajo el gobierno de la carne. Y cuando digo la carne, por ejemplo, pregunto en algunos lugares, cuando se menciona la carne y sus deseos, los deseos de la carne, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? ¿Qué es lo primero que viene a nuestra mente? Por ejemplo, dicen, ay, sí, pastor, adulterio, fornicación. Sí, esas son obras de la carne. Dice Gálatas 5:19 en adelante, y manifiestas son las obras de la carne. Y comienza con adulterio, sí, pero continúa hablando de pleitos, iras, contiendas, envidias, celos. Porque hablando de adulterio y de fornicación, como dijo Pablo, eso no lo vamos a mencionar aquí, porque dijo Pablo, y esto ni se mencione entre vosotros. Pero hablemos de chisme, por ejemplo. Hablemos de nuestro carácter. Hablemos de malos pensamientos. Esa hermana, saber por qué no me habló. La otra hermana que está cerca de ella le ha estado hablando mal de mí. Tal vez la estaba evangelizando. Pero esa es la carne. La carne es mal pensada. Todo piensa mal la carne. Todo lo hace problema. Por eso no es bueno estar bajo el gobierno de ella. Es bueno someternos al señorío de Cristo, obedecer a Cristo, estar dispuestos a hacer su voluntad, a entender que es importante seguir directrices, aunque a la carne no le gusta, pero lo mejor es obedecer lo que el Señor dice, porque no todo lo que es la voluntad de Dios a la carne le va a gustar. Si yo siento paz, pastor, lo hago. Jonás no sintió paz y por eso se fue en un pez. Él no sintió paz de ir a lo que el Señor le estaba diciendo y agarró por un rumbo contrario. Y muchas veces la voluntad de Dios no nos va a traer paz, pero dice que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Ahí estoy bien. Aunque no me guste el lugar, aunque no me guste la circunstancia, pero si el Señor dijo, con gozo yo lo hago. Con gozo yo lo acepto. ¿Por qué? Porque sé que estoy agradando a Dios. Y donde Dios me tiene, ahí Él me va a usar. Ahí Él me va a usar y voy a poder cumplir su plan y su propósito para honra y gloria de su nombre. Por eso el mensaje, hermanos, claro, al entender esto, es saber quiénes somos en Cristo. ¿Cuál es nuestra identidad? Ya no podemos vivir como los otros gentiles. Tenemos que hacer la diferencia donde vivimos, en los apartamentos donde estamos modelando, ya sea Cristo o ya sea la vieja naturaleza. Es importante entender que nosotros somos generación de pacto, somos linaje escogido, real sacerdocio, para anunciar, dice, las virtudes de aquel que nos llamó, ¿qué dice? De las tinieblas a su luz admirable. Esos son ustedes, eso soy yo, eso es la iglesia, eso es Misión Cristiana del Calvario. Esos somos todos que estamos dispuestos a obedecer las directrices del Señor. Póngase de pie.
ahí donde está, comience a orar y comience a usted a determinarse a lo que el Espíritu Santo le habló el día de hoy. Lo que el Señor nos habló. Hágase usted una pregunta ahí donde está. ¿Qué voy a hacer con lo que Dios me está diciendo que haga? Comience usted ahí a orar. Yo no le voy a decir que usted ore, pero comience usted a orar ahí donde está. Por ejemplo, esta vez que vine a este congreso, ¿cómo voy a regresar? ¿Voy a regresar igual o como dice en la carta apostólica, voy a regresar transformado? Comience ahí donde está. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. El Espíritu Santo hoy nos habla que no podemos seguir viviendo como los otros gentiles, sino que tenemos que vivir como generación de pacto, preparándonos, equipándonos, adiestrándonos para ese proyecto glorioso que se llama una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, sin contaminación y nada semejante. Ahí donde estás, determina tú a quién vas a obedecer. Ahí donde estás. Oh, gracias Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Gracias Jesús. Eso es. Quiero ser rociado por tu sangre y vivir en santidad. Quiero demostrar tu reino que habita hoy en mí y declarar que mi modelo eres tú. Quiero ser rociado con tu sangre y vivir en santidad. Quiero demostrar tu reino que habita hoy en mí y declarar que mi modelo eres tú. Gracias, Señor. Él es nuestro modelo. El Señor es nuestro modelo. Y como modelo tenemos que seguirlo. Como modelo vamos a seguir lo que Él hacía. Aleluya. Fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señores. Vamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Mañana a las 8:30 de la mañana estaremos dando inicio a nuestro, continuamos con nuestro congreso. Ahora al salir tiene que irse a inscribir. No dio tiempo a inscribirse el día de hoy por algunos arreglos que había que hacer. Pero ahorita al salir, por favor, no se vaya todavía a su cuarto, porque si no mañana no lo dejan entrar.
Entonces, para que se vaya y se inscriba mañana. Damos la bienvenida a los pastores y a las siervas en esta hora. Sean bienvenidos en el nombre del Señor. Amén. Sean bienvenidos. Sé que mañana vamos a tener más gente y así pues tienen que tener cuidado con sus lugares. Que el Señor los bendiga en esta hora y mañana. Agradecemos al reverendo Abraham Calán por esta palabra que ha traído en esta hora. Ha sido una gran bendición. Qué bueno. Agradecemos. Que el Señor les bendiga. Salúdense los unos a los otros. Ahí siguen el amor del Señor.